La instrucción de la palabra del Señor. En este caso, educación financiera que tiene que ver con inteligencia espiritual de la serie de mayordomía bíblica. Quisiera compartir con ustedes desde el Salmo 24, el Salmo número 24, el primer verso que es nuestra base bíblica, un Salmo de David que habla del Rey de Gloria. Dice esta palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor es el dueño de todo. Dios creó al mundo y todo lo que vive en él, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí?, nada le es ajeno, todo le pertenece a él. Él es Señor de las personas. Es nuestro Señor también. Todas las personas del mundo le pertenecen como su creación y están bajo su gobierno, bajo su autoridad. Así que necesitamos creer y aceptar que todos los recursos que están en nuestras manos deben ser sometidos bajo la autoridad y el gobierno de Dios. ¿Quién es el dueño de todo? El Señor. Aunque las finanzas son solo un aspecto de la mayordomía, son un aspecto en sí muy, muy importante. Y la Biblia contiene más de 2000 versículos o textos, ¿sí?, que hacen referencia a el dinero, enseñando que la gestión de los bienes materiales está directamente relacionado con la madurez espiritual. Hay una relación directa entre las finanzas, el dinero, el manejo de los recursos. Y cuando digo recursos va más allá del dinero, más allá de lo financiero también, ¿sí? Entonces, las enseñanzas de Dios sobre las finanzas, ¿sí?, se refieren a un asunto mucho mayor que usar el dinero de manera sensata. Dios desea el bienestar integral de cada uno de nosotros, ¿sí? Pues entonces Él desea que también seamos libres, que vivamos en la libertad, libres de la esclavitud, por ejemplo, de las deudas irresponsables o innecesarias. Después vamos a ahondar en eso. La educación financiera bíblica y la mayordomía se basan en tres grandes puntos principales o principios, sí, que son fundamentales. Primero, Dios es el dueño de todo. Segundo, nosotros solo somos, ¿qué?, administradores. Hay una imagen de eso para que pedagógicamente nos ayude. Tercero, debemos manejar o administrar el dinero con fidelidad, con honradez y con, escuche, generosidad. Tres cosas. ¿Sí? Tercer principio de mayordomía. Debemos manejar es administrar los recursos, el dinero en este caso, las finanzas, con fidelidad, honradez y generosidad. Todo esto según los consejos de la palabra del Señor, que es en donde están los principios financieros por excelencia. Los mejores y más exitosos consejos financieros están en la Biblia. Están en la Biblia. Hay cientos de libros escritos acerca del éxito financiero. Principio básico de la mayordomía financiera tiene que ver con esta base del Salmo 24. ¿Qué dice ahí? Que Dios es el dueño de todo. Nuestra lucha con Dios tiene que ver en esa área en que lo que está en nuestras manos, por la cercanía de las cosas que administramos, las administramos, alguien dijo, como si fuera mío, pero no es mío. No es mío. No es que aumenta la responsabilidad cuando cree que es tuyo, porque si fuera tuyo tú haces y dispones como tú quieres, pero cuando es ajeno no, aumenta nuestra responsabilidad. Porque no es nuestro, lo que está en nuestras manos no es nuestro, no nos pertenece, es prestado de parte del Señor. La vida nos es prestada, la salud nos es prestada, el tiempo nos es prestado. Todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos, Él los presta.
Y nosotros somos administradores de esos recursos. Él, por tanto, ejerce su derecho como propietario, como dueño, porque la palabra del Señor nos dice que Él es el dueño absoluto de toda la creación, del mundo y de los que en Él habitan. Entonces, es un préstamo temporal nada más. Una confianza tremenda que nos tiene el Señor con todos los recursos que pone en nuestras manos. Me pasó muchas veces y me pasa administrar abundancia de recursos que no me pertenecen y tengo mucha responsabilidad. Entonces, cuando alguien dice, me cuidas la casa, me cuidas la empresa, me administras los recursos bancarios, financieros, estos negocios, esto, aquello, y todo eso, y nada de eso es mío. Y a veces dispongo como si fuera mío, pero no es mío. Y tengo mucha responsabilidad y yo de eso tengo que dar cuenta. De todo lo que el Señor nos ha dejado con mucha confianza, nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Alguna vez rendimos cuentas? Entonces, un consejo práctico tiene que ver con el evitar esas deudas innecesarias, irresponsables, ¿sí? Proverbios 22:7 advierte que el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces conviene vivir sin esas deudas pesadas, o irresponsables. Yo sé, usted está pensando en el crédito, es totalmente lícito, pero hablo de deudas pesadas, deudas irresponsables, innecesarias. Nosotros en nuestro sistema financiero actual, ¿sí?, el crédito es una herramienta de trabajo para crecer, se toman riesgos. No estamos discutiendo eso, estoy hablando de deudas innecesarias. Le doy ejemplo. Tengo un vehículo que funciona, que anda, que no es 0 kilómetros, ya tiene un par de años. Y anda igual, funciona igual, me sirve igual, me presta un servicio igual que un 0 kilómetro. No tengo hoy la necesidad de sí o sí tener un 0 kilómetro, porque el que tengo me sirve para lo que yo necesito. Hay dos cosas que tenemos que aprender a diferenciar, es el deseo y la necesidad. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, estoy hablando de financiar cosas que no son indispensables. Por ejemplo, para ser práctico, una financiación de vacaciones. Hay gente que se endeuda por 7, 8, 10 días o un poco más para tomarse, dice, las merecidas vacaciones y después compromete su futuro. Hablo de deuda innecesaria o irresponsable. Cada uno sabe cómo puede manejarlo, pero muchas veces se compromete lo que viene. La Biblia habla de esto, ¿sí? Habla de ahorrar con sabiduría. Proverbios 21:5 dice, enseña que los planes del diligente llevan a la abundancia. Abundancia es prosperidad. Prosperidad es crecimiento, no es el multimillonario. Porque Jesús no dio su vida en el madero para que nosotros seamos millonarios. El objetivo del Evangelio no es ese. Pero el Señor quiere que estemos bien. Pero que planifiquemos, que pensemos con sabiduría. Es clave guardar una porción para mañana, para el futuro. Después vamos a hablar de la hormiga, porque ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que aprender ¿de quién? De la hormiga. Practicar con generosidad tiene que ver, esto es a modo introductorio, con principios de la mayordomía cristiana, con educación financiera, pero educación bíblica. Segunda de Corintios capítulo 9, el verso 7, en realidad los dos versos, pero el verso 7 anima a dar con alegría, ¿sí? Nos anima a ayudar, por supuesto, a los que tienen necesidad y aportar, ¿sí?, para el sostén de la obra de Dios. Y si usted va a apuntar, hay versículos claves sobre la generosidad. Porque Dios ama a quien da. Estaba mirando la palabra, de ahí viene nuestra palabra, hilarante, poco conocido en el español, por lo menos en nuestro lenguaje. Sin presiones, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No a alguien que, hoy tengo que ofrendar, me duele, lo doy con pesadez. No. Dios ama al dador alegre. Entiende lo que está pasando. Es una oportunidad de adorar al Señor. No bajo presión, no bajo coerción, no por necesidad. Vamos a ver el contexto de esa palabra más adelante.
Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. Hay una reciprocidad con nuestras acciones generosas hacia los demás. Dios mira eso. Pone atención. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. No es que yo necesito primero recibir para luego dar. No, al revés. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Interesantes las palabras. Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre presta al Señor y Él le recompensará su buena obra. Hechos 20:35, hay más dicho, hoy mejor es dar que recibir. Entonces, quiero mencionar esto sobre la generosidad. La generosidad es el mejor antídoto contra la avaricia. Avaricia es mezquindad. Avaricia es sinónimo de miseria, no es de tener dinero. Puedes estar bajo las fauces de la avaricia, con los bolsillos llenos de dinero o sin un peso. La generosidad es el mejor antídoto contra la avaricia. Cuando el Señor habla de los diezmos y habla de diezmos y las primicias, no dice haz la cuenta y cuando terminan las cuentas me traes lo que te queda. No. La primicia es lo primero al Señor. Pon al Señor en primer lugar en tu vida. Primero al Señor, no después. Las primicias están asociadas a los diezmos. Hoy no vamos a hablar ni de las primicias ni de los diezmos. Porque hoy para la iglesia, grábese esto, para que no tenga una mala noche. En la iglesia, la ofrenda hoy, en el tiempo de la gracia, es voluntario. Cada uno dé como propuso en su corazón, según haya prosperado. El diezmo habla de otra cosa, es otro sistema no aplicable para la iglesia. Sí hay libertad, usted da con libertad, pero no es obligación, como sucedió en la época de la ley mosaica. A eso voy. Usted puede diezmar, ofrendar y dar todo lo que quiera, pero no podemos maldecir, como hacen algunas personas, maldecir a las personas que no diezman. Eso no es correcto, bíblicamente hablando, no es correcto. La generosidad entonces es el mejor antídoto contra la avaricia. La generosidad también es una oportunidad de gratitud al Señor. La generosidad es una oportunidad de crecimiento. La generosidad es una oportunidad de bendecir a otros. Si la Biblia me habla de que el Señor va a recompensar, ¿qué cosa? ¿Cuál es el ejemplo que da? Un vaso de agua. Está diciendo algo simple que está al alcance de todos. El Señor mira eso y recompensa. Así que vayamos a 2 Corintios 9:7, el verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Es decir, la ofrenda tiene que ser pensada, no es casual. No es que, uy, qué sorpresa, uy, me olvidé. No. Pensada, planificada, intencional, consciente, voluntaria también. No con tristeza ni por necesidad. La tristeza de tener que ofrendar. No. Porque si te pones triste al ofrendar, mejor no ofrendes. Eso no trae bendición. Dios ama al dador alegre. Y si hay tristeza, pues no hay alegría. La alegría es producto de la gratitud. Estoy ofrendando, o el nombre que usted le ponga, porque hoy las ofrendas tienen muchos nombres que le ponen por ahí, pero yo hablo de ofrenda voluntaria. Debe ser con alegría de corazón. Mi gratitud al Señor es: de gracia recibí, de gracias Señor, gracias Señor. Lo he pensado y esto es lo que puedo, Señor, conforme me has prosperado. Ni por necesidad, porque el contexto sí pone una situación interesante hablando de los pobres de Jerusalén cuando Pablo escribe a la segunda de Corintios. Entonces, el contexto histórico es que Pablo está organizando una colecta internacional entre las iglesias de los gentiles para ayudar a la sufrida y pobre comunidad
en la ciudad de Jerusalén. Los hermanos estaban pasando por una situación, la zona toda estaba pasando por una situación económica apremiante. Pues entonces Pablo escribe, envía cartas y dice, vamos a enviar los fondos, las ofrendas voluntarias para suplir las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Ese es el contexto. El propósito de la carta, sobre todo en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, funcionan como una guía profunda para la mayordomía financiera, ¿sí? El desprendimiento voluntario y la gracia de dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces el dar no es impulsivo, circunstancial, caótico, manipulado por coerción, por una presión externa. Es decir, mire hermano, la vida de los hermanos de Jerusalén depende de las ofrendas de ustedes. Y comienzo a trabajar en las emociones y en la psicología. No, Pablo no hizo eso. Dijo, Dios ama al dador alegre. No den con tristeza, ni tampoco por necesidad, ni mía ni de nadie. Yo necesito dar. Pues entonces eso le quita el acto de la gratitud y de la alegría. El Señor no necesita mi dinero. La obra del Señor no depende de mi dinero, ni de tu ofrenda, depende del Señor. Si el Señor cuida de las aves, cantamos un hermoso himno, cuidará también de mí. Cuando habla de ese ejemplo, habla de la dependencia, de la confianza del Señor. Ni siquiera está pensando en el mañana en ese caso, porque habla solo de la confianza y la dependencia del Señor. No con tristeza. La palabra tristeza aquí apunta el pesar, sintiendo que está perdiendo algo valioso. Dijo alguien, yo no doy porque no estoy tranquilo, porque no sé qué hacen con mi ofrenda. No dé un peso. Así no dé nada. Usted no va a ser bendecido, ni yo, ni nadie. Nadie. Con dolor, como que hay que aflojar algo ahí. No. Así no con tristeza, ni por necesidad o por obligación, ¿sí? Por pena, por culpa o por una falsa idea de comprar un favor divino. Hay una recompensa, yo voy a sembrar y el Señor me va a bendecir a tanto por ciento y todo. No, esas cosas no caiga en esa trampa. La palabra, como dije, griega, aquí que Dios ama al dador alegre, sí, la palabra hilaros. Dios valora esa actitud de celebración como si fuera una fiesta, con un entusiasmo genuino de ofrendar con alegría. Dios ama al dador alegre. Vivir atrapado bajo el peso de decisiones financieras desacertadas puede causar depresión, conflictos familiares, preocupación o tantos otros problemas emocionales, pero también espirituales, porque el dinero es un asunto mucho más espiritual de lo que muchos piensan. Las grandes ataduras de muchos matrimonios, de muchas familias, tiene que ver con el manejo irresponsable de las finanzas. Hablo de la familia, hablo del matrimonio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, hombre y mujer, matrimonio, serán una sola carne. Muy bien. Desde ahí, esa sociedad comparte ¿qué? Su vida íntima, sexual, su tiempo, su trabajo y también su finanza, ¿sí o no? O cada uno tiene su empresa y no se relacionan. ¿Qué piensa usted? Este es mi dinero y el de ella ese es su dinero. Y que con su dinero y con su trabajo haga lo que ella quiera y yo con el mío hago lo que yo quiero. ¿Así funciona? No. Es una sociedad. Delante del Señor, bíblicamente, es una sociedad. No hay nada que esconder en un matrimonio bíblico, en una familia bíblica. La integridad, la honestidad es fundamental. No salimos a publicar a las redes sociales. Eso es círculo íntimo, familia, matrimonio en este caso. Muchos matrimonios no son bendecidos porque le mienten a sus parejas, le esconden las operaciones, ciertas operaciones financieras, le esconden el dinero. No te quedes con el vuelto. Di, hay un vuelto, ¿me lo puedo quedar? Bien.
porque sería bueno tener un dinero para eso. No te acostumbres a quedarte con el vuelto. Es una manera de aprender a quedarse con algo que a uno no le corresponde. Devuelva el caramelo. Escuche lo que le digo. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. ¿Aplica para el vuelto, sí o no? Aplica. Enseñemos, aprendamos, practiquemos y compartamos. Entonces, en la mayordomía sabia se da paso al gozo, al descanso y a la libertad en Cristo. Por supuesto, esto aplica para las finanzas. Entonces, mucha gente quedó atrapada bajo decisiones irresponsables y es una forma de esclavitud emocional y espiritual. Puede orar, puede ayunar, pero si sigue tomando decisiones irresponsables, pues entonces no va a haber libertad espiritual ni emocional, tampoco financiera. La inteligencia espiritual afecta la mayordomía de tal modo que nos conduce en una trayectoria de aprendizaje con confianza y descanso en el Señor. Y vamos a mirar Filipenses capítulo 4, por favor. En algunas Biblias el título de ese capítulo habla, o de por lo menos del verso 10 en adelante, habla de las dádivas de los filipenses. Verso 10, Filipenses 4, 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué interesantes las palabras. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, yo lo tengo subrayado, dice Pablo, he aprendido. Acá está el proceso de aprendizaje, porque en las finanzas todos nos equivocamos, tenemos un proceso de aprendizaje, a prueba y error. Cometimos errores que no queremos volver a cometer. Ya nos endeudamos alguna vez, no queremos volver a endeudarnos, porque ya sabemos lo que es estar bajo la presión de las deudas, sobre todo cuando fueron deudas innecesarias. Una cosa es cuando necesito un crédito por un tema de salud, por un tema urgente. No sé, se llueve la casa, necesito un techo nuevo, eso es otra cosa. Hablamos de ropa, ¿sí? Pero hay camisa de $10 y hay camisa de mucho más. Entonces, decisiones sabias. No lo digo porque tenga escasez, verso 11. Pues he aprendido a contentarme. Mire esa palabra que utiliza Pablo. Contentarme es estar agradecido. Si tenemos, ¿qué dice la Biblia? Sustento. ¿Estás comiendo? ¿Hay alimento? ¿Hay pan? Y abrigo. No está hablando del techo aquí todavía. Sustento y abrigo. ¿Cómo tenemos que estar? Agradecidos. Gracias, Señor. He aprendido. Esta escuela es una escuela muy dura, porque si no estás dispuesto a aprender por la palabra del Señor los principios financieros de mayordomía bíblica, pues en la vida el mundo te va a imponer sus principios y te va a llevar de las narices. Muchos no llegan a plenitud espiritual, ni siquiera emocional, ni siquiera conocen lo que es la felicidad, la plenitud de la felicidad. Toda la vida son cargas pesadas de, como dice el argentino, remarla en el dulce de leche. He aprendido a contentarme, a estar agradecido, cualquiera sea mi situación. Preguntémonos. ¿Estamos agradecidos? Sé vivir, y detalla, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay personas que no están dispuestas a atravesar los procesos de la escuela del Señor, porque el manejo financiero nos afecta emocionalmente y espiritualmente. Yo no puedo estar en la cúspide de la presencia y la gloria del Señor cuando tengo graves asuntos financieros sin resolver.
cuando soy esclavo de deudas irresponsables. La bendición de Dios es integral en mi vida. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, sé vivir humildemente, con muy poco. Sé vivir, sé, es de saber. Para saber hay que aprender. Dice, y sé tener abundancia. Hay gente que no sabe tener abundancia. En todo, habla de la circunstancia. Y por todo estoy enseñado. Yo acepté esta escuela, dice el apóstol Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre. Hay circunstancias en la vida, circunstancias que son desiertos financieros, desiertos espirituales, desiertos emocionales, horas y momentos difíciles, que cada uno con sus particularidades, bajo el gobierno del Señor, pero Él está en los detalles y todo es una escuela, aunque dura, pero es una escuela de parte del Señor para nosotros. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. El apóstol Pablo, hambre, sí, hambre. Así para tener abundancia, como para, dice, padecer necesidad. No es yo necesito un 0 kilómetro. No habla de esa necesidad, habla de lo básico para vivir. Y la firma muy particular, ¿no? Que aparece en muchos cuadros. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué me fortalece? Porque mis fuerzas se desgastan. Y si no es la fuerza del Señor, de mi relación con el Señor, es lo que me fortalece. Yo necesito esa fuerza, esa capacidad para administrarme. Sin embargo, verso 14, bien insiste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar o recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis, subraye, necesidades. No dice para mis deseos. Subraya estas dos palabras que son distintas. Una cosa es, yo puedo desear para mis necesidades, pero no todo deseo tiene que ver con mis necesidades. Hay cosas que yo no necesito. ¿Las puedo desear? Sí, pero no las necesito. Y si el Señor no me la da, pues entonces no cambia mi relación con el Señor. No salgo a decir, y bueno, y Dios, no sé por qué no me bendice. Y Dios, ¿por qué no hace esto? Y por qué Dios no hace lo otro. Y por qué acá. Y cuestiona a Dios. Y Dios le da pan al que no tiene dientes. No, eso no. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera. Estoy agradecido. No dejo de servir al Señor. No opero desde las sombras porque no estoy contento con él. No le estoy cuestionando a Dios. No. Estoy agradecido con el Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. 3 veces te pedí, Señor, por este aguijón en la carne. Hasta que el Señor dijo, bueno, te voy a responder. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debilidad es limitación, no pecado. Limitación. Entonces, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, estoy completo, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, mire la ofrenda. Sacrificio acepto y agradable a Dios. Eso es una ofrenda bíblica. Mi Dios, el verso 19 es tremendo financieramente hablando. Mi Dios, pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿en el cielo hay crisis? ¿El Señor tiene etapas de crisis? ¿El Rey de Gloria tiene, la finanza del cielo tiene crisis? Mi Dios pues suplirá. ¿Conforme a qué? A sus riquezas. ¿Será que hay recursos en el banco del cielo o no? ¿O venimos con lo justo? Los ángeles se gastan todo el dinero, ¿será? Repáselo una y otra vez. ¿Cuándo? Cuando actuamos, el Señor se encarga de sostenernos.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina en esa parte del verso 20. Hay 4 principios esenciales aquí en esta palabra que nos ayudan a entender las enseñanzas bíblicas sobre la administración sabia de los recursos, del dinero. Número 1, plantar. La mayordomía del reino comienza cuando plantamos nuestros recursos. ¿Dónde? En el reino del Señor. Porque Él es el dueño. Entonces, cuando primero damos al Señor y en su obra, por supuesto, ¿sí? Estamos reconociendo que Él es dueño de todo, que a Él le pertenecen todas las cosas. Nosotros le pertenecemos a Él. Estamos viviendo en su casa. Del Señor es, Salmo 24, ¿sí? La tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en Él habitan, todos nosotros. No pierdo de vista ese Salmo 24. Nosotros no tenemos derecho a reclamar que somos propietarios de algo porque nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Le pertenece todo. ¿A quién? Al Señor. Si aceptas y crees esta palabra, cambia tu perspectiva respecto de muchos asuntos financieros en tu vida. Incluso si lo hiciéramos no cambiaría las cosas. Es que a Dios no le vamos a nosotros extorsionar como si a Dios le importaría si yo lo reclamo. Por ejemplo, imagínense, yo le reclamo a mis vecinos cómo ellos administran sus recursos. Pues sí, pero le digo, vecino, porque usted deja la luz encendida. Y me enojo con mi vecino porque deja las luces encendidas por las noches. ¿Qué te importa? Yo pago, dejo la luz encendida y ya. No te pertenece, no te corresponde. Hay gente que le reclama al Señor como si fuera que lo que tiene es suyo. No es tuyo, es prestado. Porque el Salmo 24, ¿qué dice? Que es del Señor todo lo que está en nuestras manos. Te decimos amén. Tu cuenta bancaria, todo lo que heredaste, todo es del Señor. Todo, mi vida, todo es del Señor. Así que Dios no se queda de brazos cruzados mientras sus criaturas buscan usurparlo como legítimo dueño de la creación. La mayoría de las personas no viven según este principio bíblico. Yo con mi plata hago lo que quiero, con mi tiempo, con mi vida, con mi salud, con mi familia, con mi trabajo. Hago lo que quiero porque es mío. Yo me lo gané, yo trabajé, yo puse el lomo. ¿Y quién te dio el lomo? Muchas personas actúan como si fueran los propietarios legítimos. No lo son. Simplemente por la proximidad a veces a las cosas. Nos pasa cuando contamos dinero, ¿no? Contamos un dinero importante, pero no es nuestro. Estamos administrando recursos de otros. No es tuyo. En última instancia, cada uno de nosotros se reporta directamente al Señor. Él nos ha dado y nos da libertad y la responsabilidad y la oportunidad de administrar las cosas que puso bajo nuestro cuidado. ¿Qué digo yo? ¿Qué confianza nos tiene el Señor? Así que lo que haga con el tiempo, los talentos, los tesoros que Dios le ha confiado, depende de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Habla de diferentes responsabilidades administrando recursos. Así que la confianza que el Señor deposita en nosotros debe animarnos a trabajar duro, a ser sabios, a ser creativos, porque el que recibió 5, ¿qué hizo? Puso a trabajar los 5 talentos. Y dice que ese trabajo produjo un resultado. Se puso a trabajar con lo que el Señor le dio. Pero también está el ejemplo del que recibió 1. Dijo, yo 1, qué poquito. A mí el Señor no me dio nada. No voy a hacer nada con esto. Porque se compara con los demás. Eso no quiere el Señor. Cuando estás comparándote constantemente, posiblemente la avaricia, el egoísmo, la envidia está al acecho en tu corazón. Plantar. Segundo, planificar. La mayordomía del reino significa ser realista sobre la condición, ¿sí?, de sus activos
Proverbios 27, 23 brinda gran sabiduría en esto. Proverbios capítulo 27, verso 23 dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Habla de tu realidad, hace tus números. Cuida mucho de tus ovejas. No estés mirando las ovejas, cuida lo que el Señor te dio. Y el Señor utiliza esos recursos para bendecir a otros. Tenemos el ejemplo de el relato del milagro de la reproducción de los 5 panes y 2 peces. ¿Era suficiente para la familia? Posiblemente sí. Pero eso no estaba pensado para darle comer a una multitud. Sin embargo, eso que parecía demasiado poco, innecesario, no alcanzaba pero ni para probar, para la multitud, porque el Señor le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Lo único que encontraron fue 5 panes, 2 peces, nada más. Nadie más tenía más nada. Es el único que hay. No hacemos nada con esto, pero fue a parar a las manos del Señor. Y cuando lo que parece poco va a las manos del Señor, pues entonces cambia la historia. El Señor tiene poder para cambiar nuestra historia. Hable con Él. Diga: Señor, mire esto es lo que me pasa. Señor, ¿me enseñas para que yo llegue a esta plenitud, a esta gracia? Entonces, las elecciones que hagas, las decisiones de cómo pasan los días, los pensamientos en que invertimos, la salud, la dieta, el descanso, el trabajo, la forma de trabajar, todos los compromisos que hagamos, cómo nos administramos, no es solo dinero, es todo, es un todo. Eso está bajo nuestra responsabilidad y debe estar bajo la guía, la protección del Señor. La mayordomía del reino tiene que ver con esto de plantar, pero también de planificar, de mirar lo que uno tiene, de ser realista. El principio básico de este texto de Proverbios 27, 23, ¿sí? Es un principio de reino para nosotros, de administración financiera. Vamos a poner atención a que también lo estamos haciendo. Necesitamos evaluar, diagnosticar nuestras finanzas. No nos alcanza el dinero, pues entonces, ¿qué estamos haciendo que no nos alcanza el dinero? Tenemos que evaluar, tenemos que tener autocrítica, capacidad de corregir, orar al Señor, guíanos, Señor. El problema no son los 5 panes y los 2 peces, el asunto es en manos de quién va a parar eso. No, yo no tengo nunca para ofrendar, así que nunca ofrendo, nunca tengo y nunca va a tener. Con ese pensamiento no. No actúe teniendo una mentalidad que se basa en la suerte o en una esperanza indefinida. Yo me juego, me arriesgo, y si sale, sale, y si no. Yo conocí personas que tenían importante cantidad de tierra, que hace un par de décadas atrás, en un boom agrícola, llegaron a arriesgar 10 veces su capital. Y hoy no tienen absolutamente más nada que deudas a sus hijos y a sus nietos. Fueron deudas irresponsables, innecesarias, a la aventura. Y hablo de hermanos en Cristo. No fueron sabios en la... ¿Por qué lo hicieron? Porque hay otro que también lo hizo y le fue bien el año pasado, así que yo este año... Y por la mañana y por la tarde, la carga que llevaba su vehículo valía 3 veces el vehículo que transportaba esa carga en insumos para el campo. Y tenían 400 hectáreas y fueron a sembrar a Santiago 4.000 hectáreas. Hoy no tienen nada, absolutamente nada. Varios de ellos no tienen. Fueron decisiones innecesarias, irresponsables, fuera del plan del Señor. El Señor te da, el Señor te bendice, pero si tomas decisiones equivocadas, el Señor no se hace cargo de eso. Y eso no se arregla con oración mientras hay decisiones de orgullo innecesarias, irresponsables, de contraer deudas, por ejemplo.
A veces iremos caminando, a veces iremos en bicicleta, y a veces en vehículo, y a veces podremos volar. Pero cada circunstancia es muy particular. Cuidado, entendamos los tiempos del Señor para con nosotros. Y no te enojes con Dios en las crisis, porque las crisis es una escuela dura, pero es muy eficaz. Nos enseña a ser buenos administradores. Las crisis, cuando te llega la factura de la energía eléctrica a fin de mes, el próximo mes, ya cuidas mejor en qué gastas los recursos de la energía eléctrica, porque te acuerdas que vino un papel con un número bastante importante y difícil de sobrellevar. Entonces, esa crisis te generó una enseñanza que tenemos que cuidar los recursos. Y cosa que no hace falta, no lo hacemos. Ponemos atención, ponemos más cuidado, cuidamos el rebaño. Yo mayormente cuando veo a los adolescentes, es muy típico verlos en la calle. La motocicleta tiene 2 ruedas y a ellos les gusta andar en una rueda, hasta que pasa algo. Después de grandes, los que tuvieron accidentes serios se acuerdan, me pasó, me decían no hagas esto y yo igual lo hice. Y sufrí un grave accidente. Otros hasta perdieron su vida en actos irresponsables. No es que su madre, su padre, nadie le dijo vayan y hagan eso, no, pero lo veía como, bueno, alimentarse por ahí de una adrenalina y han sido decisiones irresponsables que trajeron consecuencias. Cada decisión en las finanzas también tiene consecuencia. Todo, absolutamente todo. Entonces, no vamos a pensar en la suerte, yo arriesgo y hago esto, al otro le fue bien, yo voy a hacer lo mismo. Hable con el Señor, consulte con el Señor primero. Porque quizás en tus manos solo haya 5 panes y 2 peces, y eso es totalmente suficiente para que Dios se encargue de hacer los milagros. ¿Cuántos decimos amén? Cuando terminó todo, ¿cuántas cestas sobraron? La Biblia dice comieron hasta los niños, y los niños no tienen vergüenza en comer. Y se saciaron, todos se saciaron. Sobraron 12 cestas para que sus discípulos sigan haciendo la tarea de darle vosotros de comer. El Señor quiere que nosotros administremos recursos para bendecir a otros. El Señor quiere utilizar tu vida y con los recursos que puso en tus manos para bendecir a otros. Así que Dios le ha dado a cada uno una mente para que pueda planificar, plantar y planificar. Muy bien. Cuando falta el consejo, esto es Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes, dice este texto, y cuando abunda el consejo, prosperan los planes. Pregunte y júntese con gente que sabe, no te juntes con despilfarradores, no te juntes y no copies las conductas de aquellos que lo arriesgan todo y han dejado a su familia en la calle. No lo hagas, aprende de esos malos ejemplos para no copiar esas conductas. Porque hay veces que puedes tener esas merecidas vacaciones. Suena muy lindo eso, pero hay veces que esas merecidas vacaciones no están en el contexto que te gustarían. Y no se termina la vida por eso. Hay temporadas, hay tiempos de Dios para cada uno de nosotros. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces, mire, Proverbios 6, capítulo 6, versos 6 al 8, pero también en el capítulo 30, versos 24 y 25, ahí está este término. Aprendan de la hormiga. Proverbios 6, 6 al 8. Ve a la hormiga. El consejo, ¿a quién le habla acá? Al perezoso. Suena muy esto, ore por mí porque no tengo trabajo. ¿A qué hora se levanta usted? Yo oro y usted ¿a qué hora se levanta? Para tener trabajo hay que buscar trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Hay que buscar el trabajo. ¿Quiere trabajo? Busque trabajo. Porque el trabajo a veces lo busca uno, pero mayormente eso, bueno. Aprende de la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. Regla y normativa de tránsito, ¿no? La cual no tiene capitán. No hace falta. No hace falta que le diga, haga así, no, así. No tiene capitán, ni gobernador, ni señor. La hormiga sabe lo que tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer.
Y a nosotros tenemos que aprender de un bichito que es inteligente. ¿Cómo se llama ese bichito? Hormiga. Hormiga. Trabajo sin supervisión. Usa la hormiga como un llamado de atención contra la pereza y, escuche, el exceso de descanso. Hay gente que vive cansada. No, necesito descansar. Enseña que anticiparse a los problemas y ser responsable con el trabajo diario evita que lleguen las necesidades extremas de forma imprevista. No hay para los imprevistos. No se pensó en eso. Pues entonces habla de priorizar. El mayordomo del reino da más importancia a sus necesidades que a sus deseos. Voy de nuevo. Un hijo de Dios, un buen administrador, padre, madre de familia, joven, matrimonio, familia, todos. Mayordomía, administración. Da más importancia a las necesidades que a los deseos. Son cosas distintas. Necesidades, deseos. Yo necesito alimentarme, yo necesito vestirme, yo necesito educar a mis hijos, yo necesito cuidar, proteger, proveer para mi familia, ¿sí o no? Para los míos, porque el que no provee para los suyos, que dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Hablo de los creyentes, Hay gente irresponsable en este sentido. Es peor que un incrédulo, pero lo peor de todo no es eso, que es peor que un incrédulo, sino que dice, has negado la fe. Tu espiritualidad está directamente relacionada a tu administración financiera. Así como te administras financieramente, así te administras en tu fe. Entonces, los mayordomos sabios del reino del Señor priorizan esa libertad financiera. ¿Cuándo hay libertad financiera? ¿Cuando estamos tapados en deudas? No. Cuando soy un buen administrador. Una de las formas de hacerlo es teniendo discernimiento entre los deseos y las necesidades, insisto. Así que comience a identificar en su vida lo que son sus deseos y cuál de verdad son sus necesidades. Necesita identificar. Mira tus rebaños, cuida tus rebaños. Hemos leído en Proverbios. Y una vez que lo haga, comienzas a dirigir tus recursos hacia aquello que has priorizado. Porque si no pagas el gasto de la energía eléctrica, ¿qué va a pasar? Un mes, 2 meses, no sé cuánto más. De repente te cortan el servicio de la energía eléctrica. Y usted no le va a decir, mire Señor, no lo haga porque yo estuve orando y el Señor me dijo que me va a dar la salida. No. No va a suceder. Así que identifiquemos cualquier deseo, porque el enemigo trabaja en esta área. ¿Para qué? Para hacerte creer que tu deseo, que todos tus deseos son necesidades. Y eso es mentira del diablo. Eso te lleva al fracaso. El diablo trabaja incansablemente para hacerte creer que todos tus deseos son necesidades. Entonces yo necesito esto. No, no está necesitando eso. Eso no es cierto. Una vez que identificamos y diferenciamos nuestros deseos de nuestras necesidades, nos enfocamos en los recursos prioritarios, ¿sí? Y comenzamos a eliminar gastos superfluos en cosas pasajeras que no son necesarias. Que cuando hay bien y cuando no hay problema. Deuda excesiva, imprudente, irresponsable, innecesaria. Y vas a invertir en necesidades futuras. Una vez atendí a un matrimonio y generó un conflicto en la época del verano. Habían encarado unas merecidas vacaciones.
y gustó la propuesta de verano, pero de repente la esposa dice, pero nosotros no tenemos baño en casa. Y todo lo que estaba pensado en el gasto de esas merecidas vacaciones alcanzaba para un baño instalado en casa. El esposo había priorizado porque había trabajado y nosotros no. Los que trabajamos nos merecemos unas buenas vacaciones. Y ella dice, yo estoy pensando, tengo este conflicto, que vamos a salir de vacaciones, pero cuando vamos a volver no tenemos baño en casa. Necesidades, deseos. A muchos creyentes les cuesta entender eso porque no lo aceptan, se dejan llevar por sus impulsos. Y el diablo les hizo creer y ellos decidieron creer que sus deseos son necesidades cuando no lo son. Cuando no lo son. Por eso hablamos de deuda irresponsable. Yo entiendo. Pues entonces no tengo que financiar. No estoy diciendo no a la financiación. Yo trabajo con financiación. Tiene que ser pensada, inteligente. No te financies de cosas que no necesitas, que tú deseas y no necesitas. Dios ha prometido satisfacer. Pongamos nuestro corazón en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá conforme a vuestras. La riqueza de gloria, ¿no? ¿Qué es suplir? Es apunta a la necesidad, no a los deseos. El Señor no está para cumplir caprichos y deseos. Está para suplir necesidades. Apúntelo. Son cosas distintas. Dios ha prometido satisfacer las necesidades de los creyentes fieles y generosos como lo fueron los filipenses, pero no necesariamente a sus deseos. ¿Ustedes creen que los filipenses eran multimillonarios? No. Léalo. No. Sin embargo, no veían la hora, la oportunidad de poder aportar. Digamos hoy, para el ministerio del apóstol Pablo. Y mi Dios suplirá o proveerá, dice otra versión, a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es otra versión. ¿Qué más? Hablamos de plantar, hablamos de planificar, pero también hablamos de orar. Orar. No es que al último, nos ponemos a orar. No. Lo dejé al último porque ahora sabemos por qué tenemos que orar. Tengo deuda, Señor, voy a orar. Quiero salir de esta. Dame sabiduría. ¿Cómo vamos a salir de esto, Señor? Voy a orar. Señor, que me aumenten el sueldo o me das otro trabajo o no sé. No, ese trabajo yo no acepto. A veces hay trabajos en donde hay menos honra, en donde hay menos decoro, en donde hay que enfrentar situaciones más duras, pero quizás solo eso sea circunstancial, porque comercialmente el verdadero negocio no está en el negocio, está detrás del negocio. Aquí hay comerciantes. Amén. Voy de nuevo. Usted dirá, ¿de dónde sacó el versículo bíblico eso? Hablo de la oportunidad, de lo que Dios nos enseña. El negocio en suplir la necesidad no estaba en los 5 panes y los 2 peces. El verdadero negocio no está en el negocio, sino detrás del negocio. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El Señor se encarga de promovernos, pero tenemos que hacer letra primero con lo que el Señor puso en nuestras manos. Si no lo hacemos, pues no ocurre lo que deseamos que ocurra. No es que Dios bendice, le sobra bendición y bendice indiscriminadamente. No, hay un proceso. Por eso Pablo intencionalmente comparte esta palabra. He aprendido en todo y por todo y estoy agradecido. Cuando no estás agradecido, nunca nada que tengas en la vida y que Dios te haya dado, sí, es una bendición. Lo ves como una bendición. Siempre hay quejas. Siempre hay queja y la queja trae ingratitud y la ingratitud abre la puerta al egoísmo, a la avaricia, a la codicia, a la envidia. Terribles pecados y Dios no puede avanzar. Tiene que traer sanidad, tiene que traer liberación muchas veces. ¿Le pasó al hijo pródigo? Dame la parte de mis bienes que me corresponde porque yo quiero disponer.
y se fue lejos para que nadie le diga nada, porque el orgullo te lleva a un nivel tal que no aceptas la corrección del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Cuando nosotros no hacemos las cosas bien, el Señor nos corrige porque nos ama. Y si no queremos entender por las buenas, pues vas a entender por las malas, porque Él te sigue amando. Le pasó al hijo pródigo. Pródigo quiere decir despilfarrador. Dice que fue a una provincia, es decir, lejos del entorno legal, del alcance legal de donde estaba viviendo. ¿Cómo vivió? Desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente, como que el dinero, los recursos nunca se iban. Era tanto lo que recibió que él tenía: tengo toda una vida por delante y quiero disfrutar y yo me lo merezco. Llegó el momento que llegó la escasez y en esa provincia llegó el hambre y comenzó a faltar, es decir, un proceso de degradación financiera, emocional y espiritual. Había perdido la comunión con la casa. Los malos manejos financieros te hacen perder la comunión con el Señor, con la iglesia, pero también con tu familia. Más del 80% de los divorcios no son causales por infidelidad, sino que tiene que ver con malos manejos financieros. Los pecados financieros son mucho más que los pecados sexuales o de inmoralidad sexual. La estadística de los divorcios habla de eso. Malos manejos financieros. Y muchos piden oración y piden ayuda en oración, pero no están dispuestos a ordenar sus finanzas. Porque hay principios elementales. No puedo gastar más. No puede salir más de lo que entra. Hay un desfasaje ahí. Hay una lista, hay una imagen que tenemos, Tobías, y habla de 4 cosas. Habla del ingreso, ¿sí? No sé si se alcanza a leer. El segundo está los gastos. Después hay inversiones. ¿Y después qué sigue? ¿Se alcanza a leer o no? No se alcanza a leer, ¿no? Bueno. Ahorros. Muy bien. Entonces, orar es fundamental. ¿Para qué orar? Señor, yo voy a hacer así, quiero que me bendiga. No, esa oración no. La oración es para buscar guía, dirección, para arreglar nuestras cuentas con el Señor. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Le suena familiar esa frase? ¿Quién dijo eso? El niño Jesús. ¿Cuántos años tenía? La educación financiera no es un dato menor. Eran ellos instruidos a temprana edad para ser administradores. ¿Por qué me buscabais? ¿Dónde me van a encontrar? No sabía acaso, le dice a los padres, no sabía acaso lo que ustedes me enseñaron. Eso es lo que estoy haciendo. En los negocios de mi padre me es necesario estar. 12 años. Dios espera fidelidad, ya vamos cerrando, con lo que ya nos ha confiado. Fidelidad. Lucas 16, 10. Lo mencionamos. Lucas capítulo 16, el verso 10. El que es fiel en lo muy poco, no dice en lo poco, en lo muy poco. Humanamente consideramos muy poco. También en lo más es fiel. Es decir, con lo poco yo tengo que aprender a ser fiel en todo. Y por todo soy o fui, dice Pablo, enseñado. Sé vivir en el hambre y también sé tener abundancia. Muy bien. Así que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero el que en lo muy poco es, no dice infiel, sino que dice injusto. Cambia el término, ¿lo notó? No dice es infiel, es injusto. También en lo más es injusto. ¿Quién es el dueño de todo? El Señor. Ya con el Salmo 24 tenemos asuntos a resolver.
Antes de la abundancia, tome nota, antes de la abundancia, antes de la prosperidad, antes de la bendición, hasta que sobreabunde, es la fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay abundancia, no hay prosperidad, no hay más bendiciones. ¿El Señor desea prosperar? Sí. Me alegro de escuchar de que eres prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Se acuerda de Juan escribiendo, no? Así que Mateo 25, 21, y oramos, dice Mateo capítulo 25, verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué más? Y fiel. Mira lo que dice después. Sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué viene ahora? Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que vuelvo. Antes de la abundancia está, ¿qué cosa? Es la fidelidad. Y el Señor empieza el entrenamiento muy temprano. Un día les voy a explicar. Cuando el Señor una vez hizo abrir la boca de un pez, ¿y qué encontró en la boca de un pez? Plata. ¿Para qué fue destinado ese dinero? ¿Para qué? Para pagar impuestos. Después les voy a explicar las cantidades, porque ese dinero no alcanzaba para pagar el impuesto de todos. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos eran menores de edad. El 80% de ellos no tenía 20 años. Menores de 20 años no pagaban impuestos. Pero es un tema para otro día. ¿Qué dijo el Señor? A ver, ¿qué cara tiene la moneda? Muy bien. Eso que vaya donde corresponde. No nos quedamos con ese dinero. Eso es fidelidad, responsabilidad financiera. El Señor les estaba enseñando a los muchachos. Entre ellos había uno, ya sabíamos, que administraba los recursos indebidamente y el Señor sabía. Y así todo, le dio mucho tiempo, muchas oportunidades. Y a través del mal manejo financiero, el diablo lo atrapó. Porque vendió al Señor por dinero. Pero eso no es que se le ocurrió de un día para otro y vino un demonio y le dijo, mire, te hago esta... No. Hubo un proceso en su mente, en su corazón. Que el Señor nos ayude. Hay muchos planteos y muchas cosas que nos dejan pensando en esta noche. Pero el Señor lo hace porque nos ama, nos quiere bendecir, quiere sanar, quiere darte libertad, quiere que vivas en libertad y en gozo y tengas paz en tu corazón, agradecido con todo lo que el Señor te ha dado. Que vivas en adoración y agradeciendo al Señor. Y eso debe motivarte a servir al Señor, aunque la situación no esté de la mejor manera. No espero estar bien para adorar y para servir. Señor, está la leña, dijo Isaac, está todo, pero hay una cosa que falta. Hay algo que falta. El hijo estaba acostumbrado, ¿sí?, mirar a papá y a los sirvientes que llevaban las cosas para el holocausto, que esté todo debidamente como corresponde. Pero acá está todo, pero falta una cosa. ¿Y el cordero? ¿Dónde está el animal para el holocausto? ¿Qué dijo Abraham? En el monte del Señor será provisto. Dios proveerá. Dios proveerá. Había una palabra antes de eso, una palabra de fe, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Obedece al Señor, aunque los recursos no estén a la vista, porque esa obediencia desata la bendición milagrosa de parte del Señor. No te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Estamos en pie para agradecer y orar juntos al Señor. Cierre las puertas al enemigo. Ore por sabiduría al Señor, pida dirección al Señor, pida sanidad, pida libertad, pida disfrutar en el gozo del Señor, en la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Que se rompan cadenas, que se rompan ataduras, que el Señor traiga orden a tu vida y a tu corazón para que puedas bendecir a tu familia, pero también a donde el Señor te plante, a donde el Señor te guíe, a donde Él te conduzca, a donde el Señor te llame. Bendito sea el nombre del Señor. Trabaja en equipo.
Para eso es la familia, para eso es el matrimonio. Dialogue, haga un análisis, mire su rebaño, cuente las ovejas, individualice los recursos que el Señor puso en tus manos. Ve, analiza, haz un examen, ten autocrítica, ora al Señor, pide guía y piensa, Señor, pues voy a agradarte, voy a adorarte. No es que el Señor te está pidiendo dinero, pero el Señor te da la oportunidad de ser generoso. No seas mezquino con el Señor, porque el Señor no fue mezquino. Él dio a su único Hijo para que todos nuestros pecados fuesen perdonados, para redimirnos y para darnos vida, para darnos esperanza y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por regalarnos el privilegio de poder aprender de tu palabra, Señor, en este tiempo introductorio a la educación financiera. Miramos tu palabra, miramos principios y miramos enseñanzas, Señor, que hacen que replanteen nuestra situación, nuestro modo de trabajar, de administrarnos.